Hacemos su aceptación, o sea, le agradecemos haber aceptado esta invitación a través del doctor Alfonso Torres. Ayer, señor embajador, Venezuela se tornó un poco difícil la situación en Venezuela y hubieron 2 muertos. Eso provocó también que la Organización de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, pues se reuniera a puertas cerradas. ¿Usted cree que no es posible que haya un diálogo en Venezuela para buscar una solución pacífica a esto? Qué interesante tu reflexión y pregunta, al igual que la de Alfonso, Diomedes, pues me da la oportunidad de explicar un poco los hechos de ayer en Caracas. Fíjate, cuando uno analiza los medios, la mayoría de los medios de comunicación, y bueno, yo espero que nadie se ponga bravo con esto, pero hay que decir las cosas. Resulta que todos dicen, bueno, 2 muertos más en Venezuela, pero no explican las circunstancias. Entonces, cuando usted coloca un titular donde dice 2 muertos en Venezuela, entonces pareciera que esos muertos estuvieran, o sea, fuese producto de la represión del Estado, cuando resulta que es todo lo contrario. Un Guardia Nacional, que es digamos, la Guardia Nacional es como una especie de cuerpo de seguridad del Estado que tiene a nivel de orden público responsabilidades, y la Policía Nacional también. Entonces, los guardias nacionales estaban limpiando una de estas barricadas que colocan basuras, alcantarillas en la calle para impedir el tráfico vehicular. Entonces, el Guardia Nacional estaba limpiando eso cuando recibió un disparo en la cabeza de un edificio en la zona del este de Caracas. ¿Un francotirador? Un francotirador, correcto. Luego, un joven motorizado, estos que trabajan de aquí es motoconcho. Aquí se le llama motoconcho, exacto, se le llama motoconcho. Allá es taxista. Mototaxista se le llama. Mototaxista. Mira, mototaxista. Aquí sería un motoconcho. Sí. Entonces también el joven, que no es el primero que le sucede esto, está limpiando para poder transitar con su moto y trabajar. También otro disparo en la cabeza. O sea, 2 muertes, pero que son producto de francotiradores que están colocados en el este de la ciudad, qué paradójico es esto. Mira, en Venezuela quienes están protestando, aprovecho para hacerte el comentario, Diomedes, quienes están protestando y reclamando no son los pobres, son las clases medias altas y los ricos los que están protestando, que es paradójico, ¿no? Cuando nosotros vemos que en la mayoría de nuestros países de América Latina son justamente los pueblos los que reclaman por alguna acción reivindicativa, en este caso ellos están protestando y ni siquiera por una reivindicación en los barrios ricos de Caracas, están protestando para tumbar al gobierno, porque protestas hay en todas partes del mundo. Yo quisiera que alguien me mencionara un país donde no hubiese 20, 30 protestas, 40 protestas diarias. En todos los países del mundo hay protestas. La mayoría de ellas, de esas protestas en el mundo, son por reivindicaciones de los pobres del mundo, de la gente pidiendo por educación, como en el caso, por ejemplo, de Chile, pidiendo educación pública, gratuita y de calidad, pidiendo por que haya mayores beneficios sociales, pidiendo para que no les eleven las edades de jubilación. Esas son las protestas generalmente que hay en el mundo, pero en el caso venezolano está protestando una clase alta. Los ricos de Venezuela están protestando, la clase media alta de Venezuela, pero ni siquiera por una reivindicación, en todo caso, sino para que haya digamos, un golpe de Estado. Entonces, por eso es que nosotros hemos dicho en varias ocasiones que se trata de un golpe de Estado, que no se trata de unas manifestaciones pacíficas, sino unas manifestaciones que tienen un germen de violencia, que busca derrocar un gobierno constitucionalmente electo, un gobierno que no tiene ni siquiera un año todavía de ejercer ese gobierno, el presidente Maduro, que como tú sabes fue electo en una elección universal, directa y secreta, después del lamentable fallecimiento del comandante Chávez, que cumplió, ustedes saben, un primer aniversario el pasado 5 de marzo. Bueno, Maduro está ahí, no porque haya llegado por las armas o por un método distinto a que no hayan sido los votos. Maduro está ahí porque ganó unas elecciones, y hace apenas 5 semanas atrás, Diomedes, nosotros ganamos, 8 semanas, perdón, ganamos unas elecciones donde por más de 1,5 millones de votos, las fuerzas de la revolución, las fuerzas del chavismo ganaron a las fuerzas de la oposición. Entonces, ¿cómo es posible que si tú vienes de tener una derrota hace apenas 8 semanas, 9 semanas, ya quieras plantearte el derrocamiento del gobierno, y financiado y apoyado, y eso es lo lamentable, por el Departamento de Estado, por el gobierno de los Estados Unidos, y también por un expresidente colombiano, como es el caso de Álvaro Uribe Vélez, quien están poniendo pues el financiamiento para este intento de golpe de Estado en Venezuela, que afortunadamente está siendo derrotado, y derrotado por las instituciones venezolanas, derrotados por el pueblo venezolano, y lo que le queda son estas acciones aisladas, colocar francotiradores, como lo hicieron en el año 2002, para asesinar, Diomedes, en el 2002, y esto hay que decirlo porque la gente debe recordarlo, en el 2002, francotiradores colocados en Caracas
asesinaban a personas que venían marchando con la oposición y asesinaban a personas que venían marchando con las fuerzas del chavismo para buscar un enfrentamiento. Y es lo que se busca ahorita. A Venezuela, ahora como dice aquí en Dominicana, a Venezuela quieren llevarla a una guerra civil. Y entonces, a partir de esa guerra civil, justificar una intervención militar contra Venezuela. Y esto no es una exageración. Si uno dice estas cosas, esa gente dice que se alarma, puede pensar que, mire, ejemplos hay muchos. Por cierto, Panamá, mire, a Panamá fue invadida en el año 89. Eso no es ficción, eso es una realidad. ¿Cuántos panameños murieron en aquella invasión norteamericana? ¿Cuántos países de América Latina? Bueno, yo estoy en República Dominicana. Y con esto no me estoy metiendo en asunto interno, estoy hablando de un hecho histórico, sí, de un hecho concreto. La historia está ahí. De un hecho concreto fue invadido, más de una vez, República Dominicana, Cuba, el caso de Nicaragua con Sandino. O sea, no estamos hablando de ciencia ficción, una realidad. Se quiere justificar una intervención militar en Venezuela y nosotros tenemos que evitarlo a toda costa. Bueno. A propósito, usted menciona Panamá, y hace apenas 2 días Venezuela corta relaciones, en algunos sentidos, con Panamá. Hoy sale en la prensa que corta las relaciones comerciales. Es decir, hay una crisis diplomática Venezuela-Panamá. ¿Cuál es la situación? ¿Desde qué punto de vista Venezuela entiende que Panamá ha estado operando, o el caso del presidente panameño, Martinelli, ha estado operando contra el interés legítimo de Venezuela? Bueno, lo primero es que desde el gobierno de Panamá se ha venido haciendo una política verdaderamente violatoria de todos los convenios internacionales, porque se están interfiriendo en asuntos internos de Venezuela. Nosotros hemos dicho que tenemos la capacidad en Venezuela, el presidente Maduro, y tú, Diomedes, que me decías hace rato el tema del diálogo, Venezuela, y estaba por contestarte este tema, nosotros hemos llamado al diálogo, estamos en un diálogo en Venezuela. En estos momentos, mira, ayer justamente en la noche había una conferencia económica. La mayoría de los empresarios de Venezuela, de los grandes y medianos empresarios del país, están sentados en una mesa con el gobierno. Anoche estaban justamente tomando algunas medidas. Eso es interesante. Los partidos políticos, buena parte de los partidos políticos de oposición están sentados con el gobierno, solo queda un pequeño grupo de partidos de extrema derecha que no aceptan el llamado al diálogo. Los sindicatos están discutiendo con el gobierno, los estudiantes están discutiendo con el gobierno, buscando soluciones, porque tampoco te puedo decir, bueno, como todos los países del mundo, hay sus dificultades. No hay un país en el mundo que tú puedas decir que está resuelto todo. Todo está resuelto en lo económico, en lo social, en lo educativo. No, nosotros tenemos nuestras dificultades normales, como las puede tener cualquier país en América Latina, en el Caribe, en el mundo. Y estamos sentados hablando de eso. Entonces, el llamado a la oposición, en todo caso, al pequeño reducto que todavía se mantiene en actitud, digamos, agresiva de pretender dar un golpe de Estado, es a que se sienten en esas mesas, a que se sienten en las mesas de diálogo. Y en el caso del gobierno de Panamá, en vez de estar interfiriendo en los asuntos internos de Venezuela, ya también de dedicarse a atender también las dificultades que deben tener, como todo país debe tener sus dificultades. Las relaciones se rompieron desde el punto de vista diplomático, aunque ahora sale ellos, los panameños, el gobierno, pues hay que dejar muy claro que una cosa es el gobierno de Panamá y otra cosa es su pueblo. Mientras ellos están conspirando contra Venezuela, mientras el señor Martinelli conspira contra Venezuela, allá en Caracas el día de ayer el presidente Maduro inauguró un conjunto residencial, no sé cuántas viviendas, muchísimas viviendas, nosotros hemos hecho 600.000 viviendas en apenas año y medio, con el nombre de Omar Torrijos. Fíjate tú la cosa. Mientras ellos paradoja están allá, de la vida, ¿eh? La paradoja de la vida, un nombre que de hace tiempo se le había colocado ese nombre, Martín Torrijos, el glorioso general del pueblo soberano panameño. Martín Torrijos, mientras ellos están allá agrediendo a Venezuela, nosotros acá colocándole a una serie de inmuebles en Venezuela el nombre de ese glorioso militar, Omar Torrijos, de Panamá, que tanta defensa hizo de su soberanía y tanto luchó por su pueblo. Señor embajador, quiero pedirle una breve disculpa para irnos a unos breves mensajes y entonces retornar. Ayer también en Venezuela se oró, ¿verdad? Y ver cuál es el papel de la Iglesia Católica. Ahí ustedes tienen parte de la portada de algunas de las fotografías que recorren el mundo, sobre todo en este pedido de oración. Esto lo dirige la Iglesia Católica, allá es igual que aquí, como que dije, manda la Iglesia Católica. En el escenario. Al regreso okay. Entonces veremos su comentario sobre este tema. Vamos a la pausa. Oficina Jurídica del Dr. Diomedes Olivares Rosario. Gestiones jurídicas
Olivares y Asociados, en la calle Pina número 58 de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional. Ahí tienen los teléfonos 809-689-7439, 849-201-4646. Confiabilidad, seriedad, eficiencia, rapidez, profesionalidad en la oficina de abogados del doctor Diomedes Olivares, Rosario. Las plantas a carbón mineral se manejan de manera más limpia y ambientalmente responsable gracias a los avances tecnológicos. El carbón mineral puede quemarse limpia y efectivamente con tecnologías que mejoran día tras día. Las plantas que construimos están inscritas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, en armonía con la calidad ambiental. Las cenizas que producen son usadas en la industria de la construcción y la agricultura. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Esta guagua que me ha llegado para que sea suya en el día de hoy. Es una Lexus 2003, color azul, y que usted solamente tiene que llamarme a 849-201-4646. Esta guagua está impresionante.